Muy bien, hermanos y hermanas, buenas noches. Gracias a todos por estar acá. Este es el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, ¿verdad? En su programa de Historias de Historia Familiar. Esta noche entrevistaremos a Saray Carrillo y le daremos el tiempo a hermana Mayra González, que nos hará a favor de presentarla. Muy buenas noches. Gracias por este privilegio que tengo de presentar a la hermanita Saray Elizabeth Carrillo Escobar. Eh, ya los padres la entrevistamos anteriormente. Ella tiene 18 años y cursa su primer año de estudios superiores universitarios. Es una joven muy responsable y un tanto reservada. Entre sus gustos se encuentran, le gusta la película Transformers, Five Nights at Freddy's, le gusta el anime, una de los animes que le gusta es Vocaloid, la música, le gusta la música y el arte. Uno de sus mayores anhelos es estudiar animación y algún día poder darle voz a un personaje. Actualmente es instructora de la Academia de Niños y Jóvenes, donde no solo imparte clases, sino que colabora con el diseño de flyers y otras actividades de apoyo. Ella ayuda mucho en esta academia y es una jovencita muy responsable. Eh, bueno, esto es lo que conozco de la hermanita Sarai y este tiempo hermano Murphy y hermana Sarai. Esperemos que disfrutemos este momento. Muchísimas gracias, hermana Mayra, por esa introducción. Saray, siéntete bienvenida y qué alegre que puedas ser la primera mujer jovencita de, podemos decir, que entrevistamos en este programa. Bienvenida. ¿Cómo te sientes esta noche? Bueno, un poco nerviosa y un poquito cansada. ¿Cómo te fue en la reunión con la presidenta de la Sociedad de Rocorro? Bien, estuvo bastante bien, bastante bonita. Muy bien. Y me encantó los discursos de los profetas de los 12, sobre cómo nosotros tenemos que hacer la metáfora del hombre que estaba en el barco sobre los frijoles, que no nos comportemos con lo más mínimo, sino que tenemos que, en pocas palabras, valorarnos, que tenemos que valorarnos y no tomarnos como algo menor, que tenemos que saber cuál es nuestro valor. Ah, muy bien, qué bueno, nos alegra mucho. Esta noche vamos a empezar queriéndote conocer un poco más. ¿Podrías contarnos dónde naciste y cómo fue tu niñez? Bueno, yo nací en el hospital de Santo Tomás en Bellavista. Eh, Dato curioso es que mi papá también nació allí, en ese mismo hospital. Eh, y otro dato es que yo nací el 29 de junio de 2007 y ese mismo año ese año en donde yo iba a nacer mi tía, una de mis tías dijo que yo iba a nacer en el día y mes que ella también nació, o sea, el 29 de junio. Y mi mamá dijo que no, que se veía que como que yo iba a nacer como que después o antes, pero que no iba a nacer. Y ahí vine, sí nací justo el día de mi tía, como ella lo predijo. Ella quería que yo naciera ese mismo día y sí nací. En sí, como ya saben, mi nombre es Sara Elizabeth Carrillo Escobar. Sí, la historia, incluso mi nombre tiene un poco de historia, es que yo iba a tener otros nombres. Mis padres estaban pensando bastante sobre qué nombre ponerme, que sería como que una de las opciones era Abigail y otra era eh, Scarlett y algunos otros más que no me acuerdo cuáles, pero esos dos eran unas opciones.
Pero después mis padres como que sintieron que era mejor ponerme el nombre de una mujer en la Biblia que, como muchos conocen, Sara, que, que mucha gente no sabe cómo se llamaba Sara, pero antes ella se llamaba Sarai, así como yo, de la misma manera como se escribía. Entonces a mí me pusieron Sarai. Mira qué interesante la historia y qué bonita la historia de que puedas conocer am, que tienes un nombre bíblico y también que así como significó mucho el nombre en la antigüedad, también significa, me imagino, mucho para tu familia. ¿Podrías contarnos a dónde estudiaste, verdad, la primaria o la secundaria o qué estudias actualmente? Bueno, en primaria, la primera vez que me uní a una escuela fue a una escuela privada por un tiempo, pero al final fue, pues me fui a una escuela pública que era ahí en San Miguelito, en la Escuela de República de Colombia. Ahí fue donde le pasé mayormente mi primaria, y cuando terminé mis primarias, que fue en sexto, entonces fui a la escuela Luis Martín, ahí en San Miguelito, pero por todo lo que pasó sobre el COVID, la pandemia, entonces la mayoría de mis estudios ahí fueron en virtual y solamente fui a dar cuando estaba ya en noveno, o sea que ya iba a irme ahí. Entonces de ahí pasé a la secundaria, que fui a estudiar en el Instituto Doctor Alfredo Cantón, que creo que ya todos conocen la situación bueno, la gran mayoría conoce la situación de lo que está pasando en la escuela, de la estructura, que hay que demolerla, y entonces ahora mismo están en Iglesia del Carmen, pero también está pasando problemas y todo un revolú. Pero sí, yo pasé mi secundaria allí, y en esa misma escuela también, como decía en mi descripción, a mí me encanta la música, así que yo participé por todos los años que estuve en esa escuela, estuve en la banda, estuve tocando en la banda y entonces participé en la banda. E incluso después estuve participando un poco, después de mi graduación, cuando me gradué allí, estuve participando un poco en la banda, ayudando un poquito. Y ahora mismo estoy en la Universidad Tecnológica de Panamá, la UTP. Estoy en la Facultad de Ingeniería Mecánica, estoy estudiando en licenciatura de Mecánica Industrial. Ahora mismo, estoy en mi primer año, estoy en mi primer año. Ah, muy bien, mira qué bonita historia y qué bonita carrera la que estás estudiando. ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue que llegó el Evangelio a tu hogar? Porque me contabas que tenías 4 años cuando el Evangelio llegó. ¿Qué puedes recordar tú de esos primeros años? Bueno, mi infancia no recuerdo mucho, que digamos, porque, bueno, uno de niño se la pasa haciendo muchas cosas y uno no está pensando en lo alrededor, sino lo que voy a hacer mañana para hacer desorden y para divertirme y todo eso. Pero en sí recuerdo algunas ciertas cosas. Desde que yo era pequeña, aun cuando no conocía la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como mis padres asistían desde que yo era joven, asistían a distintas iglesias, pues ya yo tenía cierto conocimiento de la Biblia, tenía cierto conocimiento sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y así, pero no tenía conocimiento del Evangelio, pues, en toda su totalidad. Entonces, creo que mis padres ya lo dijeron varias veces, siempre han dicho esta historia, que fue que unos misioneros estaban pasando justo en el área en donde vivíamos antes, que no me acuerdo muy bien, estuvimos viviendo por Monte Oscuro, después en Samaria, y pues, bueno, pues cosas que pasaron los misioneros, y
estaban preguntando por alguien, por una llamada Kenya, justo el nombre de mi mamá. Y entonces ahí fue cuando conocieron a mi madre, aun cuando estaban buscando a otra persona, pero eso fue una oportunidad que la mandó el Señor para que nosotros pudiéramos conocer el Evangelio, ya que gracias a eso, gracias a esa confusión, gracias a que otra persona tuviera el mismo nombre que mi madre, pues entonces pudimos conocer el Evangelio, que a los 4 años, pues entonces yo estaba pequeña, mi hermana aún como que no había nacido, estaba en una barriga, era una pequeña, era una bebé de hecho, ya había nacido, una bebé, y pues gracias a eso pudimos pues sellarnos en el templo. Pues mis padres se bautizaron y entonces nos sellamos como familia en el templo, más adelante, pues obviamente. Y en ese transcurso, curiosidad, en ese transcurso nosotros un día antes estábamos durmiendo en lo que es los cuartos invitados. Y fue una experiencia bien bonita porque yo los comparo como cuando alguien dice que uno de los mejores lugares para vivir sería de que al lado de una playa, un bosque, un río, un lugar así todo pacífico, pues yo lo asemejo a eso, ya que al despertar y dormir al lado justo ahí donde el templo sentía una paz, una seguridad, un gozo, y pues fue una experiencia bien bonita. Muy bien, muchas gracias por contarnos parte de tu historia en cuanto a esto. Vamos a presentar unas fotografías de tuyas y tú puedes explicarnos qué está pasando en esas fotografías. ¿Está bien? Bueno, en estas primeras fotos, la que aparece ahora mismo, creo que la conocí. En esa primera foto, eh, eso era cuando estaba empezando a hacer la indexación, en ese tiempo que era la indexación antes de que existiera. Pues a mí siempre me ha gustado mucho la historia familiar. Y pues fue desde que yo entré en primaria, las primeras actividades que eran indexación, y pues gracias a esas actividades yo pude conocer eso y pude conocer sobre la sobre historia familiar. Y pues fue una experiencia, y siempre ha sido una experiencia, y sigue siendo una experiencia bien bonita conocer más sobre tus antepasados, conocer qué familiares más tienes en la tierra y todo eso, y qué familiares habías tenido que ahora mismo están en el otro lado del velo. Y que gracias a esto yo pude conocer familiares que yo tenía familiares en Rusia, tenía y también familiares en Nicaragua y en muchos otros países que yo quedé que wow. De hecho, un dato curioso es que uno de mis familiares es Eusebio A. Morales, que es uno de los fundadores, por así decirlo, de Panamá, que de hecho hay una calle con su nombre y todo. También hay como que un museo, un museo una biblioteca, sí, una biblioteca que tiene su nombre ahí también. Así que sí, la primera vez que yo descubrí eso, yo quedé que, wow, ese es mi familiar. Y bueno, sí, en esa foto se muestra como a mí me encantaba mucho la indexación, a mí me encantaba hacer indexación, yo hacía eso rapidísimo y lo hacía cada que podía, cada cierto mes o cada semana, dependiendo si podía encontrar tiempo, pero sí, siempre me encantaba de estos familiares. Entonces sí, en esa foto demuestra cómo me encanta la historia familiar. Ah, o sea que desde muy niñita te encantó la indexación. Y Sí. ahí me gusta la parte donde tú descubres por medio de la indexación que tenías familiares en Rusia y en otros países, e incluso cuando descubres que pues tienes a un prócer de la independencia y de a una persona importante para Panamá. Entonces, qué bonita experiencia.
Miremos las siguientes fotografías. Bueno, en estas fotos, en esta foto eran cuando yo estaba chiquitita, no tenía un mes, estaba chiquita. En esas dos fotos, en las donde yo estoy con mi papá, pues en esa foto es muy especial porque mi padre siempre ha sacado el tiempo de pasar conmigo desde que yo era muy pequeña, aún con todas las dificultades que ha pasado, que en la foto donde me está cargando, en ese tiempo él está cansado, él había trabajado duro y no había descansado, apenas había llegado al trabajo, de hecho cuando se tomó esa foto, porque mi papá hacía muchos trabajos extras, hacía mucho trabajo para poder así mantener. Y pues en esa foto demuestra lo mucho que mi padre siempre me ha amado, que siempre me ama y que siempre me ama a amar, que siempre va a sacar tiempo y que siempre lo ha sacado y que aún con todo lo que ha pasado, él no va a dejar que... Estas fotos son de mi abuelo, de hecho. Mi abuelo, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos que, de hecho, uno de los mayores recuerdos que yo tengo con él es que cada vez que yo salía de la casa para ir a verlo, porque ahora mismo estamos viviendo en la casa de mis abuelos, pues. Solamente que estamos separados por un muro porque fue como que nos dieron una mitad. Nos dieron una mitad, entonces vivíamos todos juntos. Vivíamos juntos, solamente que divididos por una pared en el medio, pues en la casa. Y bueno, pues desde que nos mudamos allí, yo siempre visitaba a mi abuelo, que cada vez que lo visitaba siempre lo encontraba afuera en el patio sentado en una silla, viendo, está leyendo la Biblia. Yo siempre lo encontraba leyendo la Biblia, que, que repetía una y otra vez, se la leía una y otra vez, aun cuando ya había terminado de leer el libro, él se lo volvía a leer. Entonces, esos eran uno de los recuerdos bonitos que yo siempre me sentaba en su regazo, mis hermanos también, sentaban en su regazo y siempre nos quedábamos allí viendo cómo él leía la Biblia o también leyendo el periódico, dependiendo, pues siempre lo veíamos leyendo la Biblia. Entonces, ese era uno de los recuerdos más bonitos que yo tenía con él porque siempre lo pasábamos ahí. En así, en estas fotos fueron como que por así decirlo, una de las últimas fotos, por así decirlo, de alguna manera, una de las últimas fotos de cuando yo iba a pasar, ya iba a pasar a las mujeres jóvenes. En esta foto donde estoy al lado de mi mamá, que sí, esa misma. En esa foto fue cuando recibí mi diploma de que ya iba a salir de la primaria. Y en estas fotos, en las demás que están aquí, era cuando yo estaba en las mujeres jóvenes. En esa foto, la grande que está arriba, fue una de las actividades que tuvimos después de que pues terminara la pandemia, que fuimos entonces a hacer una actividad que de hecho se nota, si se acercan un poco, pueden notar que aún algunas tienen las mascarillas, pero como ya pasó un tiempo, entonces ya podíamos estar en contacto. Y pues eso fue una de las actividades que tuvimos después de la pandemia. Mientras que las que tengo allí, que son las fotos donde tengo unos dibujos en las manos, eran actividades que estábamos haciendo en medio de la pandemia. Entonces, todas las vemos, sí. Aquí son fotos recientes, más o menos. Bueno, sí.
son fotos del templo, donde yo estaba en un templo con mi familia, porque a nosotros siempre nos ha encantado ir al templo. Desde que lo conocimos siempre nos ha encantado ir al templo, y entonces siempre hemos intentado sacar tiempo para poder ir, que está complicado a lo largo de los años por situaciones externas, pero siempre hemos sacado tiempo para poder ir al templo, que hemos ido al templo tanto en actividades del barrio, que hemos ido todos, ya sea de que ir a conocer el templo, de que las mujeres jóvenes, los jóvenes o todo el barrio en general, o simplemente nosotros íbamos como en familia, siempre íbamos en familia, para, aunque sea ir a pasear allí en los jardines del templo, pasar tiempo y disfrutar la paz que se siente en el lugar. Entonces, y nosotros vamos al templo cada cierto tiempo, nosotros vamos como cada 2 meses, dependiendo, cada meses, cada ciertos meses, vamos al templo en familia para pasar los tiempos. En esta foto es cuando yo cumplí los 8 años, y entonces me iba a bautizar, que ahí se ven que tengo la ropa, el vestido blanco. Ahí yo estoy con la familia Segura, que nos hemos conocido desde bastantes años, y pues me iba a bautizar junto con sus hijos, su hijo Aldemar, y el hermano Aldemar me iba a bautizar. Y entonces esa foto es muy bonita porque la recuerdo con mucho cariño y un poquito de pena, porque en ese momento yo estaba emocionada y nerviosísima a la vez porque me iba a bautizar, y siempre me habían dicho que el bautismo era algo bonito, algo emocionante, y cómo iba a pasar. Y pues yo estaba un poco nerviosa porque sí era emocionante que me iba a bautizar, pero también estaba con cierto miedo porque me van a sumergir en el agua, ¿qué pasa si me ahogo? Pensaba eso yo de pequeña. Pero en sí fue una experiencia bien bonita, y sentí como que un peso, por así decirlo, como una sensación de, de libertad, como si estuviera volando en ese momento, por así decirlo. Fue una sensación, es que no la puedo explicar, en ese momento fue una sensación bien bonita. En estas fotos, cuando yo estaba en el PFJ, fue una los dos últimos PFJ que pude ir porque pasó la pandemia, así que lastimosamente no pude disfrutar los demás. Pero estas fueron las últimas dos PFJ, que en la parte de arriba donde yo estoy con un micrófono es cuando estaba mostrando talentos en mi primer PFJ. Sí, esa misma. Y al lado también están todas las demás, esas las de al lado son de mis últimos primer PFJ con mi primera compañía. Y en esa es cuando estuve en mi último PFJ, que ahí estoy junto con mi hermana, que es la que está en la otra esquina. No, la de pelo corto, esa es mi hermana, que fue el primer PFJ para ella y mi último, que ahí estábamos en el corito que se formó, en el coro que se formó, estábamos cantando juntas. Entonces sí, fue una experiencia bien bonita porque el PFJ siempre nos ha ayudado a conectar más con el Evangelio, con Jesucristo, y todas las actividades que hacíamos en grupo nos ayudaba a fortalecernos juntos y conocer a otras personas también, a conocer a otras personas y pasarlas bonito, pues, pasarlas bien bonito, y pues fue una experiencia bien inolvidable. Uy. En estas fotos fue cuando mis padres se bautizaron. Ahí están
los líderes que los bautizaron fueron los líderes que nos enseñaron el evangelio. Que allí, ¿sí nota? Sí. Ahí cuando tenía 4 años, que ahí se ve que mi hermanita de bebé, bien chiquitita en la foto. En esa fue cuando entonces fuimos ahí también a hacer convenios en el templo con mi familia. Sí, eso fue lo que estaba explicando, que fue que el día anterior fue que dormimos allí en la casa de huéspedes. Así que sí. Y sí, esta es como un recordatorio de los momentos en familias que he pasado de todas mis etapas. De cuando en esta donde nos tomamos la foto en la capilla, que sí, esa misma fue una foto que nos tomamos juntos porque nosotros estamos en el coro de la estaca. Y pues normalmente siempre era o mi mamá sola o mi hermana y yo con mi mamá. Pero en esa fue la primera vez que estuvimos mis dos padres y nosotras dos en el coro, entonces fue una experiencia bien bonita porque estábamos los 4 allí juntos, pues. En esta, sí, esa misma que está señalando, eso fue cuando estábamos en pandemia, pues. Estábamos en pandemia, pero que siempre nos mantuvimos juntos aún con todas las adversidades que pasamos, con toda la situación que estaba pasando, siempre nos mantuvimos juntos y positivos y siguiendo el evangelio, pues, porque nada nos va a detener con estar firmes, pues. Y en la que está arriba de esa, fue cuando estábamos haciendo una actividad sobre los pioneros. Una actividad de los pioneros en familia y como... Y bueno. Ay, perdón, que me dio un poquito penita. La de al lado es cuando nos tomamos fotos, cuando ya era mi graduación de bachiller en ciencia. Esa foto es cuando ya yo me estaba graduando y pues mis padres estaban muy orgullosos en ese momento. Mi mamá, que yo la veía que iba a llorar. Creo que sí lloró. Creo que sí lloró. Pero sí, fue una experiencia bien bonita y porque me estaba agradando y está tomando un nuevo paso en mi vida. Sí, y en estas fotos son unos recordatorios de lo mucho que me encanta ir al templo, de lo mucho de que esas fotos fueron las primeras vez que fui al templo dentro del templo, en sí, dentro del templo pueda poder así hacer bautismo por mis familiares. Que de hecho yo tengo una experiencia bien bonita, bien conmovedora de mi primera vez, porque estaba haciendo la imposición de manos para uno de mis familiares y en ese momento sentí como que un gran peso en mis hombros, un gran peso en mis hombros. Y fue como si ese familiar estuviera allí conmigo, el espíritu del familiar estuviera allí conmigo, como que felicitándome, algo así. Felicitándome, estando allí feliz de que le pudiera ayudar a estar junto con el Señor, de poder estar con el Evangelio. Entonces sí, fue una experiencia, wow, una gran experiencia. Fue la primera vez que fui. Creo que sí, ya no. Ay. Bueno, en esas fotos es cuando yo participé en hacer el flyer de la conferencia de la juventud, hacer el flyer y yo gané el primer lugar, pues yo gané y entonces usaron mi dibujo como el flyer y fue una experiencia
una experiencia bien subida, porque fue mi primer flyer que hice así y pues como era nueva, pues me estresé bastante y no sabía qué hacer y la hermana me estaba guiando de cómo hacerlo, porque ella ya tiene experiencia en eso, pues, y me estaba enseñando cómo era que debía ordenarlo. Pues usaron mi dibujo como el flyer, que allí se puede ver mejor en el dibujo abajo. Sí, ese mismo. Ahí se puede ver un poquito mejor en un ángulo, pero ahora mismo como está chiquito no se ve, pero sí. Y arriba de ese es cuando me estaban dando un premio, me estaban dando un regalito, un premio, por haber hecho el flyer, por haber ganado pues, el primer lugar. Y cuando, es que en ese momento fue que estábamos haciendo una actividad sobre que teníamos que ir tipo en onda marina, pues, tipo en onda de marino, y pues se supone que yo estaba haciendo de una medusa, pero no parece una medusa. Bueno, en ese momento estábamos haciendo esa actividad y pues me llamaron así de que Saray, de que por la que ganó para el flyer y yo, ay, de que me están llamando. Sí, fue un momento bien feo. Me reí bastante porque cada vez que me da pena me río bastante, así que me reí bastante, pero fue una experiencia bien genial, una experiencia bien bonita. Ah, y aquí, sí, más adelante se ve, ahorita lo explico. Allí fue cuando, sobre cómo fue mi primera vez en la foto de abajo, aquí en esta, sí, en esa misma. En esa foto, esa era la clase de mi mamá de seminario. Yo en ese momento, yo aún no estaba en seminario, yo era más como una investigadora de seminario, porque mi mamá daba una observadora, investigadora, sí, observadora, porque mi mamá daba clases en la casa y pues entonces ellos iban a mi casa a dar las clases de seminario y pues a mí me llamó la atención, siempre me llamó la atención seminario y pues yo quería ir al seminario. Yo me acuerdo que yo preguntaba bastante y que cuántos años faltaba para que yo pudiera participar en seminario. Y cuando por fin me uní seminario, pues fue una experiencia bien bonita porque me ayudó a fortalecer más mi espíritu, fortalecer más mi testimonio. Y de hecho en las fotos de los costados se pueden ver las primeras fotos de cuando yo estuve en seminario, en clase de seminario. La foto de abajo, la última que está abajo, fue cuando estábamos haciendo, sí, las dos últimas, fue cuando estábamos haciendo una competencia en todo un concurso entre todas las clases de seminario, todas las clases. Y pues yo fui una de las ganadoras, que ahí se ven que estamos los tres juntos ahí. Yo fui una de las ganadoras de ese concurso. Y arriba, que estoy con mi obispo, fue cuando me estaba graduando de seminario. Me estaba graduando de seminario y pues fue una experiencia, mi mamá no dejaba abrazarme, no dejaba abrazarme en la graduación. Sí, es, en esas dos, son las dos fotos que estuve, que a esa es la hermana que le está explicando que la hermana que me estaba explicando, ayudándome cómo hacer flyer. Sí, esa misma, esa es la hermana que muy bonita, muy amable, como me enseñaba bastante, como así. Sí, esa sí, en la banda de música, exacto. Esas dos fotos de allí cuando estaba en la banda de música, como yo estuve caminando entre sol y lluvia. Yo me acuerdo que fue una vez que fui no sé, a ¿no? Sí, Panamá, no. Fui a bastantes lugares, fui a Panamá Viejo, fui a
al donde el volcán Barú, también fui a la isla. Coclé, sí, a Coclé, que Coclé fue bastante inesperado porque llovió bastante ese día y pues estábamos todos mojados que no y terminamos en la noche y no veíamos nada y entonces todo el suelo estaba lleno de piedra y no veíamos. Me acuerdo que en ese momento se me perdió un arete y yo me puse, no, mi arete se perdió. Pero sí, siempre me encantó y la banda música, pues, la banda música me enseñó bastantes cosas. Conocí un montón de gente que aún seguimos en contacto y en ese es un diálogo, en esa foto es un diálogo una captura que mi mamá pudo tomar fotos de testimonio en seminario, como dice. Que ahí expresa como el resumen que dije de cómo mi mamá daba clases en las casas de seminario y pues yo siempre observaba y yo siempre quise ir al seminario. Pues. Eso es mi testimonio de cómo a mí me encanta el seminario, yo siempre quise ir al seminario y de cómo eso me ayudó. Pues. En estas fotos, la que está aquí, no, la que no estaba vestida de rosado. Sí. Ahí es una foto con mi bisabuela de parte de mi papá, que actualmente tiene como que 90 y pico, 98 años. Ya mayorcita. Sí, mi bisabuela de 98 años de parte de mi papá. Fue cuando la visitamos, creo que fue la primera vez que la visitamos en esa foto. Y yo me acuerdo que yo me subía bastante, como era un lugar bien amplio, todo era lleno de árboles, que yo me acuerdo que tenía otros tíos, otros familiares de parte de mi papá que vivían cerca, que tenían un caballo y yo me montaba en ese caballo y me estaban enseñando cómo montar el caballo. Y ella también tenía un gallinero, tenía un gallinero donde había un montón de huevos y un montón de gallinas y ella conseguía toda la comida la conseguía de ahí. Entonces sí, de mi bisabuela yo me montaba en todos los árboles que había alrededor. Sí, y en esa foto fue del año pasado, fue cuando mi abuela, de parte de mi mamá, por fin, después de estar tantos años en Estados Unidos, por fin regresó a Panamá. Y fue mi primera foto con mi abuela en la capilla. Que ahí se ve que estuvimos en la capilla del barrio Loma 9, que nos tomamos una foto junto en familia por primera vez. Y en esas dos fotos es una comparación de mi parentesco con mi bisabuela de parte de mi mamá. En comparación de con mi bisabuela, que nos parecemos, ahí hay rasgos familiares. Muy bien, ay, qué hermosa historia. Al poder ver tus fotografías, ¿cómo te sientes al haber crecido en un hogar donde tus padres aman la historia familiar también? Bueno, la verdad ayudó bastante mi crecimiento, tanto espiritual como personal, ya que no muchos tienen esa suerte de conocer, aunque sea una pizca del Evangelio, aunque sea una pizca de sobre cómo funciona el Espíritu Santo, cómo Dios nos ama, cómo Jesucristo es nuestro hermano mayor, así, y pues ayudó bastante de que mis padres supieran algo y también ayudó bastante que los misioneros llegaran justo en ese momento. Y pues, es que no puedo explicarlo porque la verdad me siento muy agradecida con nuestro Padre Celestial, muy agradecida de que me hubiera dado los padres que tengo, me hubiera dado la familia que tengo porque me han apoyado
a lo largo de mi vida siempre me han apoyado. Y aún con nuestros bajos, nuestros altos, nuestras todas las dificultades que hemos pasado, todos nuestros momentos difíciles, siempre hemos estado ahí para el uno y el otro. Y pues me siento muy feliz de haber nacido en esta familia. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué amas tanto el templo? Pues el templo, desde que, vamos al comienzo de la historia, pues, el templo desde que es un lugar, es la casa de Dios, la casa de Dios. Y es un lugar donde nos sentimos más cercanos a nuestro Señor, nuestro Salvador, donde ahí sentimos su paz, su amor, y pues me encanta, me amo el templo, lo amo, amo el templo. Es un lugar donde puedo ayudar a mis familiares, puedo ayudar a otras personas a que puedan conocer el Evangelio en el otro lado del ojo. También me ayuda a mí a fortalecer más mi espíritu, y también es el primer lugar que yo conocí que era un lugar santísimo desde que yo era pequeña. Y desde pequeña yo siempre lo vi y yo siempre me he sentido atraída por ese lugar. Muy Siempre. bien, muy bien. Muchísimas gracias, Sarai, por compartir con nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos algunos hermanos que tienen hijos de tu edad, ¿verdad? ¿Podrías decirnos cómo ellos pueden enseñarle a sus hijos a hacer historia familiar? Bueno, en mi experiencia para poder hacer historia familiar sería primero como que preguntar a algún familiar suyo sobre si tiene algún recuerdo, alguna memoria, ya sea una foto, ya sea por un diario o por un recuerdo en sí, sí, es un recuerdo. Comenzando ahí desde cero, sobre contarnos a un poco de la historia de la familia, de cómo fue el apellido. Por ejemplo, en mi experiencia, cuando lo que me ayudó a querer conocer más sobre mis antepasados fue por el hecho de cómo se consiguieron mis apellidos. De parte de mi papá, pues mi bisabuelo se supone que es Montenegro, el apellido es Montenegro, pero no reconoció a mi abuelo y fue mi bisabuela la que le puso sus dos apellidos. Entonces se supone que yo tendría el Montenegro. En vez de ser Saray Carrillo, se supone que tenía que ser Saray Montenegro. Y de parte de mi mamá, que ese sí es más complicado, pero en resumen, mi bisabuelo era nicaragüense y su apellido era Delgado, pero mi abuela tiene apellido Planes porque tiene el apellido de su, ¿cómo se dice?, padrastro. Entonces, al conocer la historia, conocer un poco de sucesos familiares, eso ayuda a que quieran conocer más sobre la familia. Y entonces ahí es cuando entra la historia familiar. Pues en el momento que era en gestación no conocía más, pero ahora mismo es participa. Ahora mismo sería participa, que hace la situación un poco más sencilla. Participas bien fácil. Solo no te toma ni 20 minutos resolver ya como que 50 nombres, incluso más. Entonces, al querer conocer más sobre su familia, uno se mete en Participa, se mete en Family Search, y ahí es donde conoce más gente, porque sí, allí hay grupos donde hay gente que discute sobre la familia. Y entonces allí, a la hora de eso,
uno puede ver y que, uy, espera, este conoce un poco de mi familia, este tiene como que un apellido similar a un familiar mío, y entonces uno se puede llegar a conocer y querer, y entonces saber más sobre nuestros antepasados. Y a la hora de participar, cuando uno está haciendo la revisión de los nombres, revisión de todo, uno se puede dar cuenta también que puede encontrar familiares o incluso encontrar familiares de otras personas, de algún amigo, de algún profesor, algún maestro, que de hecho recientemente descubrí que un profesor que me daba antes es familiar mío. Así que en mi experiencia, para poder así hacer que les interese, es saber un poco de la historia familiar, algún saber sobre contarles sobre cómo fue que surgieron los apellidos, cómo fue que, si eran extranjeros, cómo fue que llegaron allí, qué fue lo que pasó. Y entonces, a la hora de hacer eso, hacen que sientan curiosidad. Y la curiosidad hace que ellos puedan buscar más. Entonces, en mi opinión, esa es una manera muy simple, bueno, por así decirlo, de hacer que ellos puedan querer conocer historias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Saraí, por tu historia. Gracias por tu fidelidad a tu edad y tu amor por el Evangelio, especialmente por tu amor al templo. Entiendo que si fuera la oportunidad, te irías al templo cada semana. Me admira el amor que tienes por él, ¿verdad? Y han hecho un buen papel tus papás. Y gracias a ti por ser un ejemplo, ¿verdad? Y por cada una de las cosas que nos has dicho estas noches. Nos gustaría que termináramos tu historia escuchando tu testimonio, por favor. Bueno, pues mi testimonio es que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que siempre está ahí para nosotros, y que todo lo que sucede en este mundo está ya preparado de antemano. Que todo lo que me ha pasado en mi vida fue ya visto por Él, ya visto por todos mis hermanos, incluso por mí misma antes de llegar a este mundo. Y que aun cuando sucedan cosas que puedes hacerte pensar que no puedes más, el Señor te va a demostrar lo contrario. Que uno siempre puede estar con la fe en alto, que uno siempre puede seguir adelante sin importar que uno puede compartir sus experiencias con los demás, que uno puede ayudar a los demás incluso con su propia historia, que testifica de que el templo es la casa del Señor, que es un lugar sagrado y que nos ayuda a conectar más con Él y con todos los ángeles, así como los cursos que nuestros antepasados son ángeles y que son los que nos guían diariamente en este mundo y que nos ayudan a seguir adelante también junto con el Señor y el Espíritu Santo y Jesucristo. Testifico que la historia familiar es muy importante para el conocimiento de nuestros antepasados, para el conocimiento de nosotros mismos, y que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a fortalecer nuestros lazos entre nosotros. Y esto lo testifico en nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Sarai, por tu historia. Nos ha motivado mucho, ¿verdad? Siendo tan jovencita, por tu amor al templo. ¿Hay alguno de los que te escucha esta noche que quisiera agradecerle a Sarai por su historia? Yo quiero agradecer a Saray por esta oportunidad que, bueno, hemos tenido. Yo realmente pensaba que ah, no sé cómo explicarlo, pero gracias, muchas gracias, Saray,
por esta oportunidad que nos das de haber escuchado tu historia y una historia que realmente valió la pena que lo escucharan, fuera de que fue así como flash, o sea, que de ayer para hoy. Gracias por esa oportunidad, el tiempo que has estado. Que Dios te bendiga mucho y que sigas ayudándonos en la academia y que sigas aportando mucho a los jóvenes y a todos en la iglesia. Gracias, Saray. A usted, hermana Mayra, muchas gracias. Hermano Jorge de la Rosa. Sí, me uno vamos a decir, el reconocimiento y el agradecimiento a Saraí por habernos mostrado un poquito de ella, conocerla un poquito más. En mi caso, claro, está conocerla. Nos ha explicado poco a poco su pasatiempo, ¿no? Cómo empezó su familia. Y eso, de eso se trata, ¿no? La construcción, digamos, de buscar nuestros antepasados, que no los conocemos. Nos pueden decir de nombre, sí, pero no sabemos si es que hay una foto, qué le gustaba, qué hobby tenía, qué cosas hacían. O sea, poco a poco. Y desde ahí viene la curiosidad, como dice Saraí, poco a poco captar la atención de, digamos, del hermano o la persona que recién va a construir su árbol familiar. Porque al principio si nos dicen, construye tu árbol familiar, solamente es un momento de motivación, después se va, ¿no? Como un globo que dice, después se va. Pero si tú le captas la atención que le gustaba, mira, me gustaba. Y había una foto de Saraí, creo que entendí que era su bisabuela, que se parecía a ella. Tenía, no sé, yo lo vi acá, oye, igualito, ¿qué pasó? Le dijeron de blanco y negro, dije yo. Entonces, eso también capta la atención, ¿no? Porque digo, oye, yo también me puedo parecer a algún antepasado que yo tengo. Entonces, así poco a poco podemos construir y motivar también, darle un motivo a más personas que hagan, ¿no? Nuevamente, gracias, Saray, por compartir todo eso. Y también me gustó lo que participaste en la banda de música, porque yo también participé en un colegio. Igual, me sentí un poco identificado y, y, y eso es lo que quería, pues, comentar. Gracias. Gracias a usted, hermano Jorge de la Rosa. ¿Hay alguien más? Mientras alguien más ahí, tengo algunos mensajitos que llegaron. La hermana Zuley Alemán dice, gracias Sarai por compartir tu historia. Eres una hija de Dios valiosa. Continúa siendo un ejemplo para todas las personas que estén cerca de ti, especialmente para tu familia. Tú eres un tesoro valioso para ellos. Hermano Jorge La Rosa dice, sí, la banda de música, él le da un like. Jorge Martín Acevedo dice, muchas gracias por compartir tus experiencias y sobre todo por todas las sugerencias finales. De seguro nos ayudará. Que sigan los éxitos, Sarai. Posiblemente nos ayudes como instructora en este grupo. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiere agradecerle a Sarai por su historia? ¿No? Muy bien. Sarai, yo sí personalmente quiero agradecerte, ¿verdad? Por todo lo que nos has compartido esta noche, por ser un ejemplo a tu edad para muchos de los jóvenes en la iglesia. Gracias por todo lo que haces, por tu esfuerzo y por ayudar a tu familia, por tu amor al templo, por tu amor a la historia familiar. Tenemos asegurada, ¿verdad? La generación emergente contigo, ¿verdad? Esperamos que puedas seguir siempre siendo fiel y que tus decisiones sean correctas. Hermanos y hermanas, esta noche compartimos esta historia con ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.